Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 16 al verso 21. Y leemos el 24 y el 27. ¿Sí? 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió. ¿Qué pasó con el hijo? Porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. ¿Cómo estaba? Ok. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Verso 24. Y dijo el rey, ¿qué dijo el rey? Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo. ¿Partí cómo? Por medio. Y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Cuando leemos la Biblia comenzamos a notar en la historia que hemos leído cómo finaliza la historia y cómo hay un nivel de sabiduría tan profundo. Los textos anteriores hablan de un Salomón que está reinando, que se siente muchacho, pero que le dice a Dios que él quería dos cosas. Le estaba pidiendo la capacidad de poder juzgar los asuntos que se le presentaran, y le estaba pidiendo a Dios la capacidad de discernir. Ahora es impresionante porque cuando él pide eso, Dios le responde, y no le responde de la forma que nosotros vemos comúnmente, porque es que una cosa es conocimiento y otra es sabiduría. La gente tiende a confundir el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento te la da la información, te la da las instrucciones, te la dan los institutos, te la da el devocional bíblico y tu lectura, pero la sabiduría va un poco más allá. Entonces esto es una dualidad de concepto. Hablar de conocimiento en cierta forma en la primera dimensión es hablar de esa letra, del logo, pero hablar de conocimiento en otra dimensión también la Biblia habla. Y conoció el hombre a su mujer y hablaban de intimidad, es decir, que la intimidad generaba ¿qué? Generaba la correcta manifestación. Cuando el Señor dice: yo no los conozco, apartados de mí, está diciendo: ellos no tuvieron intimidad conmigo, ellos no me conocieron. Ahora, ¿cómo se desarrolla la sabiduría? La sabiduría se desarrolla en un prototipo en el ser humano cuando comenzamos a aprender del conocimiento que recibimos y lo comenzamos a poner en práctica. Es impresionante lo que vemos en la vida de este hombre, cómo relaciona el suceso que tiene enfrente. Hay dos mujeres, se les muere el muchacho a una, intenta cambiárselo y ahora lo están presentando. Usted conoció la historia, le escuchó la respuesta de este
este hombre es tomar una espada y partir al niño por la mitad y de alguna forma generar un movimiento para poder ver quién realmente era su madre. Es impresionante la forma en que lo hace y es algo que a mí me bendice la vida. ¿Sabe por qué? Porque desde pequeños nos enseñaron a ser equitativo, nos enseñaron a hacer justicia. Y si usted tuvo hermanos y estuvo formado por padres y madres, los padres y madres traían, a veces no tenían para dos panes, traían uno solo. ¿Y qué le decían al hermano que le daban el pan? ¿Partirlo qué? Partirlo por la mitad y dárselo a tu hermano. Lo impresionante es que a veces nosotros, como los hermanos mayores que teníamos subordinados por debajo de nosotros, cuando nos daban el pan y nos decían partirlo por la mitad, veíamos de reojo al hermano como que, Dios mío, no te lo voy a dar. Parece ser que habían conflicto. ¿Y qué pasa? La enseñanza de papá y mamá, ¿cuál fue? ¿Partirlo qué? Partirlo para la mitad. Cuando no alcanzaban los dos caramelos, ¿qué le decían? ¿Partirlo qué? Partirlo por la mitad. Y es una enseñanza que venimos aprendiendo desde pequeño. Es una enseñanza que nos han metido en nuestra cabeza. Y así nos levantamos. Vamos a comer. No hay dos arepas. Entonces partirla por la mitad. ¿Hay algún resultado de remuneración? Entonces se le dice partirlo por la mitad. Te bendicen y alguien te dice entonces pártelo. Y nos desarrollaron esa forma y nos desarrollaron esa conducta. Pero yo voy más allá en el pensamiento bíblico. Nos desarrollaron de ese estilo y nosotros lo llamamos justicia porque partimos. ¿Qué estamos diciendo? No te queda más a ti ni me queda más a mí. Y eso parece que es justicia, mas la justicia en Dios se revela por fe. Y cuando a ti se te revela la justicia, tú aprendes no a quedarte con el 50, sino a dar más, que el otro se quede con más y tú te quedes con menos. Yo veo la Biblia me da un ejemplo claro. Dios no dijo quédate con el 50. ¿Sabes qué dijo Dios? Quédate con el 90 y dame el 10. Dios nos da ejemplo. Y Dios dice, yo no me quedo con la mitad. Tengan ustedes el 90% Es impresionante. Pero Dios tiene que exterminar la maldad de nuestro corazón. Esta mujer, que su madre, como le dijo, partirlo por la mitad, porque no era de ella. La Biblia, hubieron muchos de estos casos que refieren al uso de la espada. Diga conmigo, David le cortó la cabeza a Goliat. Herodes dio orden contra la cabeza de Juan. Pedro le corta la oreja. ¿A quién? A Malco. Y comenzamos a ver en la Biblia un sinnúmero de símbolos que hablan de lo que es usar la espada, de lo que es cortar. Y es impresionante a lo largo de la Biblia cómo comenzamos a reaccionar en cuanto a ello. Le hago una pregunta seria. Si usted tuviera aquí al frente a Goliat y a Juan el Bautista, ¿a quién le cortarías la cabeza? Y después de esto predico. Número uno, ¿quién es Goliat? Goliat es el que se levanta 40 días hablando mal del pueblo. Pero tú sabes quién es Juan. Juan es el que denuncia lo torcido. Es más fácil cortarle la cabeza a Juan para que no te denuncie, para que no te descubra el secreto. Pero Dios está levantando una generación que le va a cortar la cabeza a Goliat. Porque a veces sales, te encuentras con alguien y viene a hablarte mal de la iglesia, viene a hablarte mal de los líderes. ¿Y quiénes son esos? Son los Goliat que están hablando mal en contra del pueblo de Dios. Y a veces prestamos nuestro oído para escuchar eso. Pero Dios está levantando una generación que va a respetar a los Juan, porque los Juan dan las instrucciones, los Juan dan las correcciones. Alguien alabe la gloria de Dios, porque esta es una temporada donde el reino está trayendo manifestación sobre los hijos reales, los hijos que van a honrar a Juan y le van a cortar la cabeza a Goliat. Hablar de espada es hablar de algo extraordinario. Cuando hablamos en el término romano, en Roma existían lo que se llamaban los gladiadores. Había un coliseo, allí los metían. Quienes eran esclavos, y esto lo usaban ellos como forma de entretenimiento. Le daban una espada y con esa espada se peleaban unos a otros.
¿Y qué pasaba? Cada soldado tenía un número de batalla, y en la medida que iba teniendo batalla en el gladiador, iban quedando marcas. ¿Qué pasaba? Que la forma de que el esclavo se ganara la libertad era peleando uno con otro, y mientras más gente mataba, iba ascendiendo hasta tal punto donde este gladiador dejaba de ser un esclavo. Escuche bien, cuando estos gladiadores peleaban, se mataban unos a otros dentro del territorio del Coliseo romano. ¿Sabe qué hacía? A él le entregaban una siguiente espada que se llamaba Rudy. Cuando esta espada era entregada a un esclavo, lo que le estaban diciendo es: ya no vas a pelear más dentro del Coliseo. ¿Sabes por qué? Porque los esclavos peleaban y los emperadores estaban allá encima viendo la pelea. Era el entretenimiento. Esa era la FIFA de aquellos tiempos. Era la forma de entretenerse. ¿Qué estaba diciendo allí tipológicamente? Le están diciendo: te entrego el Rudy. Y cuando le entregan el Rudy, le están diciendo: no volverás a pelear para entretener a otro. Ahora ya dejarás de ser un esclavo y ahora eres libre. A veces hemos peleado como esos esclavos. A veces hemos peleado como esos gladiadores. Nos entregan la espada en la mano y decimos: pastor, ¿cómo está? Le pregunta el pastor y dice: aquí estoy con la espada en la mano, estoy peleando, no la voy a soltar. Pero ¿sabes qué son? Son unos esclavos. Están peleando, tienen toda su vida, tienen guerra, tienen batalla, y día a día son los que entretienen en el Coliseo. Pero tarde que temprano te tendrán que entregar una Rudy, y cuando te entreguen la Rudy, ¿sabes qué va a pasar? Se acabará la esclavitud y ya no serás el entretenimiento de la gente. Es que el infierno nos quiere tener entretenidos, peleando unos con otros, viendo cuál es la mejor iglesia, viendo cuál es el mejor ministerio, viendo quién trae mejor evento. Y el Espíritu de Dios nos trae para desatar una palabra, para circuncidar el corazón y para decirle a una generación: yo te he entregado una espada no para que le cortes la oreja a un soldado, te he entregado una espada para que le cortes la cabeza a los Goliat que están desafiando al pueblo. Pero voy más allá. En los romanos había algo que se llamaba gladius. Diga conmigo, gladius. Habían gladiadores, pero había gladius. ¿Quién era el gladius? El gladius era una espada. La que hablamos en la Biblia era la espada de dos filos. Se la entregaban a ciertos soldados. A eso lo llamaban gladius. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es más cortante que todo gladius, que toda espada de dos filos, que penetra hasta impartir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ella. ¿Qué está diciendo Dios? Dios lo que te está diciendo es: lo primero que yo te voy a entregar en la mano es una espada. Después de la espada te doy la Rudy, y después de la Rudy yo te doy el gladius. ¿Sabes por qué Dios tiene que entregarte las tres? Porque cuando te entrega la primera, Dios te está probando a ver si tú vas a matar a tu hermano. Dios te está probando a ver qué vas a hacer con la espada. O le cortas la oreja a Malco, o le cortas la cabeza a Juan el Bautista. La primera espada es una espada que te la entregan en la mano. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Dios te ha puesto en la mano mucha gente que se levantó contra ti. Dios te ha puesto en la mano mucha gente que te señaló. Dios te ha puesto en la mano mucha gente que trató de dañarte, mucha gente que trató de hacerte daño. ¿Y para qué Dios te lo coloca en la mano? A ver qué vas a hacer con la primera espada. Si tú logras colocarla en la vaina, entonces estarás preparado para que Dios te entregue la Rudy. Y cuando Dios te entregue la Rudy, Dios dirá: no serás el entretenimiento del infierno, no serás el entretenimiento de los demás. A mí me parece que ministerios que Dios trajo esta noche y les está diciendo: les entrego una Rudy. Hay batallas que tenía y esas batallas se acabaron, esas batallas se terminaron. Ahora saldrás del Coliseo, ahora no habrá esclavitud. Ahora el Padre está preparando para entregarte el gladius, para entregarte la espada de dos filos. Que dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Es más cortante que la espada de un gladius. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No es solamente la espada, es el gladiador. Porque el gladiador no es gladiador porque tiene el gladius. El gladiador es gladiador porque dejó de ser el hombre que empuñaba una espada contra su hermano, porque ahora empuña un Rudy, y porque ahora Dios dice: tienes la capacidad de trascender y de tomar el gladio. A mí me parece que hay gente que los próximos días el Señor le va a dar un gladio. Tendrás una espada de dos filos. ¿Y sabes por qué? Dios te tiene que procesar para entregarte el gladio, porque cuando tomas el gladio, la espada de dos filos, ella corta de los dos lados, corta de la izquierda y corta de la derecha.
Mira, Dios jamás confiará sus misterios, sus secretos a gente que no tenga capacidad de usar la espada de dos filos. Cuando Dios te da la espada de dos filos, es porque vas a soltar la palabra, y la misma palabra que soltaste para aconsejar a otro será la misma palabra que te va a perseguir a ti. Yo no sé si usted me escucha. El profeta Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover por la tierra sino por mi palabra. 3 años y medio no llovía. ¿Sabe qué pasó? El arroyo se le secó, porque la misma palabra que él estaba profetizando es la misma palabra que le tocó vivir. Tú tienes que estar preparado, porque lo mismo que suelta es lo mismo que te va a perseguir. Entonces, yo fuera usted, yo tendría que rectificar si he soltado maldiciones contra gente, porque lo mismo que sale de mi boca es lo mismo que me va a perseguir, es lo mismo que va a andar atrás de mí, es lo mismo que de alguna forma se va a manifestar. Toca al de al lado y dile: te están entregando gladios. Salomón tomó una espada, va a cortar a un hijo, porque nadie sabe de quién es sino su verdadera madre. ¿Sabe qué pasa con la madre? Ella lo lloró en la noche, pero cuando se despertó, ella dijo: este no es mi hijo. No llores cuando te traicionen. ¿Sabe qué vas a decir? Este no es mi hijo. No tiene vínculo. Este no tiene cordón umbilical. La madre lo lloró en la noche, pero cuando se levantó dijo: este no es mi hijo. No se parece a mí, no tiene mi cara. Dios te va a dar a Salomón, el hombre que escribió Proverbios. Sostener 9 meses en tu vientre un proyecto y después que se te muera no es fácil. Pero estás aquí esta noche porque hay niños que volverán a ser levantados. La sabiduría va a hablar por ti. ¿Quién es la mamá? ¿Quién lo parió? ¿Quién lo dio a luz? Yo no sé cuánto tiempo lleva usted que le cambiaron el muchacho, pero esta noche hay gente que tiene que decir: ese muchacho no es mío. A mí me trae lo que me pertenece. Tú no vas a pagar con la misma moneda. La gente que se levantó, la gente que te señaló, la gente que buscó la forma de levantar calumnia, de dañarte, ¿sabes qué vas a hacer? Tú lo vas a bendecir. ¿Sabes por qué lo vas a bendecir? Porque en tu corazón no hay maldad. Y el Padre me dijo antes de llegar a este aniversario: yo te llevé y te llevo a esa iglesia porque voy a circuncidar el corazón de generación. Y yo le pregunto: Señor, pero ¿cómo puede haber? Esta es la palabra. ¿Cómo puede haber maldad en nuestro corazón? Y sí, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que escudriña la mano, la mente y el corazón. Por eso a Moisés le dicen: métete la mano en el corazón. Y la mano la tenía leprosa cuando pensaba que era justo, cuando pensaba que era el libertador, cuando pensaba que era el sacerdote, cuando pensaba que era el profeta. Dios le estaba diciendo: hay lepra en tu corazón y tiene que ser sanado. Por eso esta noche no es una noche igual. Esto es una noche donde la espada va a partir tu alma, donde la espada va a partir tu vida. No pagarás mal por mal. La gente piensa que tú no sabes. Ya tú lo sabes, ya tú lo sientes, ya tú lo has descubierto. Pero el Señor dice: no vas a pagar de la misma forma. Dios mío, en esta noche hay ángeles que están circuncidando el corazón. Dios mío, esta noche esta iglesia se convierte en una sala quirúrgica. Esta noche esta iglesia se convierte en esta noche esta iglesia se convierte en un lugar donde hay operaciones. Dios tiene que operar tu corazón. Dios tiene que sanar heridas que estaban arraigadas allí. Tu mal carácter, tu forma
forma de ser fue desarrollada por cosas que viste, cosas que escuchaste. Pero papá en esta noche está trayendo cambios a tu vida. Papá en esta noche está sanando tu corazón. Prepárate. Hay gente que va a sentir un dolor profundo. Hay gente que va a ser, Dios mío, hay espadas que fueron señaladas para matarte, pero el Señor permitirá que corte. ¿Pero qué va a cortar? Va a circuncidar tu corazón. Va a cortar partes que te estaban dañando. Va a cortar partes que te estaban oprimiendo. Dejarás de hacer luto y sabrás que hay un Dios que estableció su palabra para contigo, que estableció tu palabra para sanarte. Hay enfermedades que están arraigadas al alma y el Señor te está sanando en esta hora. El Señor está arrancando de ti todo lo que te quiso dañar. Va a ser profundo dentro de tu espíritu, dentro de tu alma lo vas a sentir. El Padre está desarraigando, el Padre está sacando, el Padre está extrayendo. Hay ángeles que fueron preparados para este día, para una extracción, y se irá de ti todo lo que no te dejaba avanzar. No estabas creciendo, no estabas avanzando, porque en tu corazón habían cosas arraigadas. Pero te tengo noticia, hoy tendrán que salir, porque alguien le dijo al Señor: Señor, mi corazón te pertenece.